Bienvenido, esto es el Noticiero Nacional. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en una emisión más del Noticiero Nacional. En esta ocasión tenemos a un invitadazo de lujo, es de talla internacional, es un experto en ciencias, en psicología forense sobre todo, y bueno, le voy a dar la presentación, es el doctor Bernard Tifón. Tiene una consultoría legal y forense y voy a leer un poco de su semblanza para que ustedes lo conozcan y también cualquier duda que tengan, pues nos la hagan saber, ¿ok? Es miembro del turno de intervención profesional en psicología forense del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Está en la lista de peritos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Es profesor en diversas universidades e instituciones. Es socio adherente de la Academia de Ciencias Forenses de la República de Argentina. También es miembro internacional de la American Psychology Association, la APA. Es miembro de la American Academy of Psychiatry and the Law. Es miembro asociado también de la American Academy of Forensic Science. Y bueno, en esta ocasión nos está presentando dos de sus últimas obras, de sus últimos libros, que es el Atlas Forense Gráfico Psicométrico y el Atlas of Forensic and Criminal Psychology. Entonces, doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, encantado y un placer, Nadia. Muchas gracias por tu invitación y, bueno, a tu disposición para cualquier otro tema. Muchísimas gracias, doctor. Háblenos de estas dos nuevas obras literarias que está presentando, que ha tenido como mucho auge dentro de las redes sociales. Entonces, me parece que hoy más que nunca es importante hablar y estarnos actualizando de estos temas en ciencias forenses, ¿no? Por todo lo que estemos viviendo de violencia a nivel internacional, sobre todo que se desató después de la pandemia. Háblenos, por favor, de el Atlas Forense Gráfico Psicométrico. Sí, a ver, es un libro que he publicado este reciente año conjuntamente con el doctor Jorge González. Entonces yo, de alguna manera, desde mi postura como un psicólogo forense, aporto mi parte relacionada con lo que son los estudios psicométricos de sujetos que han cometido algún tipo de crimen, algún tipo de ilícito, y por parte del doctor Jorge González, que es médico forense, pues hace, digamos, lo que sería las secuelas físicas y las autopsias de las víctimas de este tipo de sujetos a los que yo mismo he evaluado, en ese sentido, ¿no? Por tanto, el Atlas de este presente año 2022 es un avance. ¿Por qué digo un avance? Un avance, digamos, en mi producción. De hecho, de alguna manera, esta obra que estamos aquí hablando es la totalidad digamos, de la obra es de mi autoría y el doctor Jorge González, pues evidentemente, que aunque es autor, pues ha venido a colaborar en esta edición. Pero por qué ha venido a colaborar? Porque sencillamente por lo que acabo de decir, es decir, aunamos por una parte lo que son los estudios psicométricos de los sujetos que han cometido un ilícito y cuáles son las consecuencias conductuales que ha cometido este tipo de sujeto, que ahora actualmente, pues a fechas de hoy, ya está condenado. En el momento que yo lo evalúo es un investigado, es un imputado o un encausado a la espera de celebración del juicio y a fechas de hoy, cuando ya se ha publicado evidentemente en el presente año 2022, pues todos los casos evidentemente ya están enjuiciados y el sujeto ya está condenado. Entonces, lo que hace el doctor Jorge González es el análisis de las consecuencias conductuales de los perfiles psicológicos que yo mismo he estudiado, evidentemente en base a las lesiones perpetradas a las víctimas, en este caso, pues víctimas de asesinatos, de homicidios e incluso, por tanto, de sujeto con trastornos límites de personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un avance en el sentido porque en el año 2017 publiqué un atlas de psicología criminal y forense en España, que también tuvo mucha repercusión. De hecho, alcanzó una repercusión importante en Amazon, habiendo alcanzado el puesto número uno en ventas en Amazon durante el primer trimestre de 2018, porque se publicó en diciembre, o en noviembre, diciembre del 2017, y en el primer trimestre del 2018 alcanzó el puesto número uno en ventas. Y entonces, al pasar 5 años y por tanto al aumentar mi experiencia profesional y aumentar el número de casos, he aunado un mayor número de casos y en este caso concretamente, en este presente año, y es porque de alguna manera pues, auno los perfiles psicométricos con las fotografías de las víctimas. En cambio, el 2017,
que es este mismo Atlas que se ha publicado en 2017, en el mismo presente año 2022 en Estados Unidos, tal como bien has referenciado, Nadia, que es el Atlas of Forensic and Criminal Psychology. Se ha traducido, por tanto, al inglés americano, y es por eso que de alguna manera pues, se ha dado lugar a esta presentación el pasado lunes 23 de mayo dentro de lo que es el club privado del Círculo del Liceo, pues con la presencia del doctor Jorge González, el doctor José Carlos Fuertes Rocañín, el señor Florent Gaterías, que ha intervenido en el presente año pues, en la edición española, y también ha intervenido pues, un servidor, que soy yo, evidentemente, como autor, y el doctor Josep Solepuig, que es médico psiquiatra, y doctor Antonio Pascual, que es un letrado periodista. Entonces, bien, ha causado mucho furor, tal como bien dices, Nadia, en las redes sociales, y bueno, yo espero que de alguna manera pues, sea de interés dentro de lo que es el núcleo de la comunidad científica y de la comunidad de profesionales que se dedican no solamente a los nobles, a los profesionales nobles que se adentran en este mundo forense que nos dedicamos, sino también a los profesionales aventajados, que ya son veteranos y que por tanto de alguna manera pues a lo mejor tendrán nuevas opciones de poder ver las casuísticas desde otra perspectiva o desde otras circunstancias. Claro, claro, me parece sumamente importante esta actualización constante que no debemos de perder todos los que estamos dentro de las ciencias forenses, peritos, etcétera. Y algo que me llamó mucho la atención dentro de todo el trabajo que usted viene abordando es que haces mucho énfasis dentro del contexto. Eso me parece sumamente importante. Creo que nosotros como peritos, como psicólogos, de repente, al menos aquí en México, vemos una constante de las fiscalías o de los trabajos en periciales, donde únicamente se basan en algunas pruebas psicométricas, pero las que ya sabemos, las más usadas, no hay como una actualización, incluso algo que es muy importante, no hay una contextualización, tomando en cuenta la cultura, derechos humanos. Todo esto, gracias a su trabajo, que lo has tocado, lo has como puesto sobre la mesa, creo que es una de las cosas más importantes que podemos encontrar en estos libros. Sí. ¿Es así? Sí, sí, correcto. Es decir, a ver, en estos libros, en esta obra, de hecho, de alguna manera, en el año 2019 y 2020, en este bienio, ¿no? Pre-pandémica, es decir, que de alguna manera publiqué todo una obra completa de 4 volúmenes que versan sobre la psicometría forense. Entonces, son obras que entroncan directamente con técnicas psicométricas, con las pruebas e instrumentos de evaluación psicométrica y, evidentemente, de psicología y de personalidad. Con lo cual allí hoy el usuario, el lector, de alguna manera, va a observar perfiles reales de sujetos que han perpetrado crímenes, asesinatos, de sujetos que han perpetrado tentativas de asesinato e incluso en el volumen 3 y el volumen 4, respectivamente, de sujetos que han perpetrado conductas parafílicas y agresiones sexuales de adultos y o de menores. Y recuperando el hilo de lo que tú planteas, justamente expongo a lo largo de todas mis obras, no solamente en esta obra completa de 4 volúmenes, sino los recientes que estamos aquí hablando, pues los perfiles psicométricos de las pruebas que habitualmente tienen mayor nivel de tradición y porque son más internacionales. Son pruebas psicométricas o presuntamente objetivas. Ya no estamos hablando de técnicas proyectivas de tipo Sí, o de raíz psicoanalítica, ¿no? ¿Me explico? claro. Son pruebas objetivas en las que el usuario, el investigado, ¿de acuerdo? O el evaluado, se le administra unas pruebas y él contesta y luego se corrige con una técnica informatizada, ¿no? Y a partir de aquí se obtiene un perfil y de ese perfil el técnico, que en este caso sería yo, o en este caso serías tú, o cualquier otro profesional de la psicología o de la psiquiatría incluso, puede realizar, por tanto, un análisis de la personalidad o bien de la psicopatología del sujeto que se encuentra delante. Y a partir de aquí, pues nos podemos encontrar con cualquier tipo de prueba psicológica. Los más habituales son actualmente el Milon 4, publicado en 2018, el PAI, publicado en 2011, y un clásico de los clásicos por antonomasia es el 16PF5, versión 5, Claro. ¿no? También podemos administrar el SIMS para poder apreciar la simulación. Lo que pasa es que el SIMS
hay mucha polémica para según qué tipo de profesionales que algunos lo usan y otros no lo usan porque provoca mucha polémica. Bueno, dependerá de mucho, digamos, de cada maestrillo tiene su forma de proceder, ¿no? Incluso también las pruebas para poder evaluar la inteligencia, ¿no? Es decir, el WIS, el WISE, o incluso el test de Raven, ¿no? Que incluso con el test de Raven se puede, digamos, convertir la puntuación del Raven en convertirla en puntuación de Benchmark, que es la, por tanto, el famoso cociente intelectual, ¿no? Claro. Bien, dicho esto, es decir, hoy en día, tanto como los psicólogos como los psiquiatras, lo que necesitan siempre, y de alguna manera, al igual que un médico cirujano necesita un bisturí, pues evidentemente el psicólogo y el psiquiatra, más el psicólogo, porque de alguna manera está más diestro y es, digamos, tiene la pericia para poder hacerlo, de aplicar las pruebas psicométricas y aplicarlas, evidentemente, a los usuarios a los que tiene delante y proceder, evidentemente, a la interpretación. Claro. Doctor, algo sumamente importante que me gustaría que tocáramos, las pruebas proyectivas. Sí. ¿Por qué ya no usarlas? Creo que es algo sumamente importante dentro del ámbito forense. ¿Por qué sí? ¿Por qué ya no? Porque, bueno, en este atlas estamos hablando de pruebas psicométricas con un sustento, con una validez, una metodología. Para que le quede claro, digamos, a muchas personas de nuestro gremio que siguen como apostando incluso todo su trabajo pericial dentro de las pruebas proyectivas, ¿por qué sí, por qué no usar estas pruebas? Correcto. Una pregunta interesante y me gusta que me la planteas. Justamente, ya puede ser, suena atópico, pero es verdad, es cierto, ¿no? A ver, ¿por qué las pruebas proyectivas sí y por qué no? A ver, te explico. A menos en España, los juzgados de España lo que buscan siempre es la objetividad. Es decir, y la objetividad entre las técnicas psicométricas, contradicción estadística matemática. En contraposición a las técnicas proyectivas, evidentemente, los juristas, los operadores jurídicos, Ministerio Público Fiscal, como los propios jueces, evidentemente, se decantarán por las pruebas objetivas y, por tanto, las pruebas psicométricas, con un poco más estadística matemática. ¿Por qué las técnicas proyectivas no? Porque son muy subjetivas. Son muy subjetivas. Y esto siempre está a la propia interpretación del propio, evidentemente, evaluador, del propio técnico, del propio psicólogo, a fin de cuentas. ¿De acuerdo? Claro. Y lo que puede evaluar un psicólogo, lo que puede interpretar un psicólogo, puede ser que no sea idéntico, digamos, a la interpretación de otro colega. Y por tanto, y eso no significa que no sea válido. La metodología que haya podido aplicar podrá ser válida, la interpretación también podrá ser válida, pero según en función, evidentemente, de la interpretación sui generis del propio evaluador, a lo mejor le dará más peso a ciertos detalles y a otros menos, con menos peso. Y a la inversa, y a la inversa. Por tanto, es por eso que de alguna manera, al menos en España, las pruebas proyectivas no tienen mucha tradición. Ojo, pero a excepción. Siempre hay una excepción que de alguna manera altera la regla. Es que en menores, presuntamente abusados de abusos sexuales de menores, a eso me puedo referir, parafilias o agresiones sexuales, en caso de menores, habitualmente, porque no hay ningún tipo de prueba o instrumento de evaluación objetiva con peso estadístico matemático para poderlos evaluar, la única manera de poderlos intervenir es con el dibujo del test de la familia, el test del árbol, el test de la casa, el test del Golden Oak, a fin de cuentas, o con algún tipo de técnica proyectiva que sea análoga o homóloga, digamos, a su propia condición de edad, a la propia condición de edad. Entonces, claro, la dificultad que radica en este tipo de casuísticas en las que muchas veces los operadores jurídicos buscan saber si el menor dice la verdad o la validez del testimonio del menor, pues evidentemente una de las pruebas que de alguna manera los adultos, que somos nosotros y evidentemente somos los técnicos, hemos de conjugarlo de la mejor manera que podemos hacerlo. Y evidentemente es con las técnicas proyectivas acondicionadas a la edad de estos menores. En los casos de adultos, hacían de forma anecdótica. Me acuerdo de un caso de una chica de 19 años que nada más tuvo a luz a su hijo, a su bebé, a fin de cuentas, a su bebé, pero nada, con escasos segundos de sacarlo de su vientre, lo tiró por la ventana y evidentemente lo mató. Evidentemente lo defenestró y lo mató. A esta chica de 19 años fue evaluada por médicos profesionales de la psicología, le administraron las pruebas proyectivas
pero la validez de esta pericial de cara a ojos, evidentemente, de los operadores jurídicos, decayó debido a razón, evidentemente, de este tipo de pruebas. Por ello, de alguna manera, a menos desde mi buen saberle a entender, lo que diría justamente yo en la sala, en ese sentido, es más propicio o es más, digamos, es más deseable que se pueda aplicar técnicas objetivas con base estadística matemática. De aquí la Claro, razón, ¿verdad? El por qué sí y por qué no en relación a las técnicas proyectivas. Nadia. exactamente. Doctor, y bueno, me imagino que para este atlas, eh, con relación a todo el trabajo que lleva, que ha tenido por años, algo debió de haber quizá visto o analizado como una constante, que es por eso que tenemos ahora el Atlas, ¿no? Me imagino que por ahí va la situación, como algo está pasando aquí, entonces vamos a hacer como un tipo de estadística. ¿Nos podrías contar de dónde viene como esa investigación, esa idea de se me hace que aquí hay una constante y debido a que, y sobre todo, digo, sin hacer spoiler del libro para que obviamente lo vayan a comprar, eh, pero qué fue de las cosas como más interesantes que se pudieron rescatar, ¿no? Finalmente un perfil. A ver, efectivamente, a ver, es como si me estás preguntando de una el porqué de estas obras, ¿no? Es decir, bien, a ver, Sí. vamos a ver. El porqué de estas obras es, por un lado, cuando publiqué en el año 2017 el Atlas de Psicología Forense, que luego se ha publicado en Estados Unidos en este presente año, 2022, en lengua inglesa americana, cuando lo publiqué entonces hace 5 años, claro, la idea de los juzgados, las ideas de los operadores jurídicos es que lo que se ve es digamos, lo objetivo. ¿Y qué es lo que se ve y qué es lo objetivo? Pues las fotografías o los levantamientos de los cadáveres registrados por vídeo. En ese sentido, ahí se ve, se observa, digamos, el levantamiento del cadáver, ya sea en vídeo, ya sea en fotografía. Y eso es la prueba, a fin de cuentas, en la sala, la carga de la prueba, evidentemente, es lo que se ve y evidentemente lo que se oye, pero sobre todo en esos casos es lo que se ve. Y es lo que yo quería hacer. Y luego también, eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, yo tengo una tradición médica. Mi padre era médico psiquiatra, mi abuelo era cardiólogo neumólogo, mi bisabuelo era podólogo, mi tatarabuelo era cirujano. Y entonces yo tengo una gran biblioteca de libros de la época de entonces, que cogiendo la evolución histórica, pues la noción de la medicina de entonces a la fecha de hoy, pues ha evolucionado mucho. Entonces, recogiendo un libro de mi padre de hace muchos años, ponían caras de personas que sufrían de un trastorno mental, pero tenías que hacer un acto de fe. Porque claro, ves la cara de esta persona como yo te estoy viendo a ti, yo no sé si usted tiene una esquizofrenia, pero la leyenda que pone el autor en el libro ponía, nadie sufre de esquizofrenia. ¿Me explico? Entonces, hay que hacer un acto de fe, ¿no? O si pone mi Sí. cara, también lo mismo, tener trastorno psicótico, ¿no? O trastorno bipolar, pues hay que hacer un acto de fe. Claro, que me parece muy bien en aquella época, pero esto ya ha quedado totalmente obsoleto. Exacto. ¿Por qué entonces, ¿por qué vengo a explicar esto? Pues porque de alguna manera pues, ha habido cambios a lo largo de la evolución de las disciplinas, tanto psicológicas como las médicas. Y es lo que intento, de alguna manera, demostrar en mis obras, sobre todo en aquella obra que publiqué en 2017, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera yo ilustro con mis propias casuísticas pues el levantamiento de un cadáver de un señor que decapitó a su hija de 18 meses con un cuchillo y se ve claramente como por un lado tenemos el cuerpo y por otro lado tenemos la cabeza. Tenemos fotografías de personas justamente que han sido asesinadas porque el vecino tiene un trastorno psicótico y porque la vecina le molestaba porque hacía mucho ruido, cogió un cuchillo y le asestó 100 puñaladas. Y se ven las fotografías de las 100 puñaladas sobre la víctima. Y entonces recogemos la historia clínica y vemos que este señor sufría un trastorno psicótico breve agudo transitorio o un trastorno psicótico, digamos, delirante crónico. Depende del tipo de diagnóstico. Y esto es lo que vengo a ilustrar, es decir, vengo a ilustrar las fotografías de las víctimas y el perfil psicométrico que presenta su. En todo caso, el porqué de este tipo también, y como moraleja final a lo que me quiero expresar, Nadia, es que también, y es cierto, salvo error mío, me puedo equivocar, pero yo no he visto hasta la fecha de hoy
porque ya se han publicado mis obras, pero posiblemente se habrán publicado a lo largo del transcurso de cuando se publicaron entonces, desde el año 2017 hasta ahora, ninguna obra más en la que se ilustre cuáles son los perfiles psicométricos de los sujetos que han perpetrado algún tipo de ilícito, algún tipo de conducta antinormativa o antijurídica y que se muestren, digamos, públicamente en una obra como las que yo acabo de publicar. Puede ser que exista, pero yo al menos lo desconozco, por eso me puedo equivocar, ¿bien? En ese sentido. Y por ello que de alguna manera pues, he querido ser transgresor de ser posiblemente un autor Nobel en el sentido de obras nuevas, ¿no? No, porque yo llevo ya 20 años en el ejercicio de la profesión como psicólogo forense, pero Nobel en cuanto a las obras, de que aparece una obra, posiblemente, puedo decir, transgresora, en la que se ilustran fotografías de víctimas, que ya se ilustran en otras obras, pero sobre todo de orientación de disciplina médica, que eso ya tiene mucha tradición médica, pero había falta, digamos, dentro de la disciplina psicológica, libros que ilustren realmente cuáles son las consecuencias conductuales y comportamentales de sujetos que han perpetrado un asesinato, un homicidio, o suicidios, y que evidentemente se vean cuáles son las casuísticas o la explicación psicológica y psiquiátrica, en todo caso, de cuál es el motivo de este tipo de sujetos que han perpetrado esto. Y por ello que de alguna manera, vuelvo a decir y repito y reitero, salvo error mío, yo creo que mis obras lo vienen a ponerlo en primera orden, digamos, para que el usuario lo tenga a disposición o el lector lo tenga a disposición. Claro, ok. Bueno, entonces, regresando al tópico del Atlas y a los perfiles que de alguna manera no se habían tocado, no se habían tomado en cuenta, sobre todo en el área psicológica, he seguido algunas de las entrevistas que has dado y me parece algo muy importante. Voy a plantear la pregunta. Veía en alguna entrevista que hablaba sobre los perfiles de los jóvenes reclutados yihadistas y me surgió como esta duda, hablando bueno, en términos de Latinoamérica, ¿cómo verías tú igual el perfil de los jóvenes, pero que se unen a los sicarios, ¿no? Al sicariado, al narcotráfico? ¿Crees que haya alguna constante desde tu punto de vista o están separados de alguna manera? Digo, sabemos que son dos continentes, son dos partes diferentes, pero algo los une. ¿Cómo ves estos perfiles? Sí, a ver, se hace difícil explicar, digamos, en breves minutos, ¿no? La respuesta a la pregunta que planteas, que es muy interesante. Lo primero de todo, evidentemente, es que hay que analizar cada caso de forma particular, de forma artesanal, en ese sentido, ¿no? Porque cada caso es un mundo, es un mundo. Claro. Y por tanto, el que una persona se vea abocada, digamos, a este tipo de organizaciones criminales, ¿no? Que es lo que estás planteando, ¿no? Con relación al sicarismo, ¿no? A los sicarios. Pues bueno, pues de alguna manera pues hay que analizar, digamos, las casuísticas particulares. Es como de alguna manera también decir, con todos mis respetos, evidentemente, pues, sin ánimo de crear ni mucho menos polémica negativa en absoluto, pero el mundo de la prostitución, ¿no? Es decir, cada mujer que se ve abocada, digamos, a prostituirse, es también otro mundo, ¿no? Cada caso es particular, ¿no? Pues lo mismo en el sicarismo o las organizaciones criminales. Desde el hilo de la pregunta que planteas, el que un sujeto se vincule a una organización criminal para que luego de alguna manera pues, desarrolle una conducta criminal del alcance de ser un sicario, o sea sicario o cualquier tipo de modalidad homóloga a este tipo de circunstancias, la que queramos, digamos, hacerla análoga, ¿no? Eso dependerá mucho digamos, de la organización al cual se va a vincular, al cual se adhiere, ¿de acuerdo? Si existe, digamos, una vinculación de tipo coercitiva en el sentido de que si tú te unes, pero si tú luego tú te vas, pues evidentemente voy a amenazar a tu familia o te amenazo a ti la vida, o voy a hacer un secuestro expreso, un secuestro, digamos, y voy a pedir una indemnización o un importe, el que sea X. Si es que existe, digamos, también una vinculación de tipo viciosa con relación a los tóxicos, al consumo de tóxicos, evidentemente, y evidentemente también eso va aunado al servicio, entre comillas, profesional que tenga que, digamos, desarrollar el sujeto al que se vincula a la organización criminal y, a su vez, también cuál es el clima, digamos, sociofamiliar de base por el que de alguna manera también se va a vincular. Es decir, hay climas sociofamiliares muy propiciatorios, de alguna manera, que ya de por sí ya están vinculados a este tipo de sector psicosocial
y hace que de alguna manera el sujeto, por así decir, virgen, ¿no? Virgen en el sentido de que no está aún vinculado, pero que está en potencia a vincularse, haga que de alguna manera pues, se ponga todos los mecanismos de base para que se facilite este ingreso, ¿no? Sí. Bien, se hace difícil contestarlo con una única respuesta, porque evidentemente puedo decir y repito y reitero que es que cada caso es particular y por tanto, y luego también las necesidades de cada uno. Hay gente que se vincula por una necesidad concreta y ¿qué hace? Pues alguna vez pues, vincularse a este tipo de sector, ¿no? A este tipo de mafias o organizaciones criminales. Se hace difícil, pero en todo caso es lo mismo a las preguntas que habitualmente se plantean, ¿no? ¿Se hace, nace o son ambas cosas, ¿no? Es decir, hay una influencia de genética y una influencia, digamos, del ambiente, o son las dos a la vez. Pues hay casos que son de influencia genética, hay otros casos que son de influencia ambiental y otros casos que son de las dos cosas a la vez. Por tanto, bueno, pues luego cuando ingresan en prisión ya se evalúa al sujeto por parte de la Junta de Tratamiento y ya verán con más conocimiento de causa y con más propiedad cuál es de las ambas esferas es la que predomina más o bien si son ambas a la vez. Exacto, muy bien. Y bueno, sabemos que hoy en día estamos viviendo cambios sociales sumamente importantes, sobre todo con la neoglobalización, donde ya gracias a eso nos permite justamente estar teniendo esta plática, esta entrevista, que quizá en otro momento, en otra época, jamás lo hubiéramos ni siquiera pensado que al mismo tiempo, estando en diferentes lados, pues tuviéramos como esa comunicación en vivo. Entonces, eso ha traído algunos otros problemas y conflictos en todos los niveles. Hablando en cuestiones actuales, como por ejemplo la parte de feminicidios, doctor, ¿cómo, cómo lo ves desde tu trinchera? Claro que estamos desde otra perspectiva, porque es otra cultura, otro país. ¿Cómo se ve desde allá este tipo de casos, viéndolos desde una visión biopsicosocial? ¿Qué opinas, doctor? Sí, a ver, es una, digamos, una plaga, si me permite la expresión coloquial, ¿no? Entre comillas y en cursiva, ¿no? Es decir, ¿de acuerdo? Es una gran cruzada la que tenemos con relación a la violencia machista, lo que llamamos violencia de género, si te cuentas, ¿no? Pero tanto monta tanto, porque tenemos la violencia de género y la violencia doméstica, ¿no? En ese sentido. Entonces, la Sí. fina línea tenue donde separa qué es la violencia de género y la violencia doméstica, a veces se hace, digamos, difícil. Lo que está claro es que la violencia de género es la figura del hombre que ejerce, digamos, un poder de dominación y de agresión, evidentemente ya sea física, psicológica y sexual, hacia la figura de la femenina, de la mujer, evidentemente. Y la violencia doméstica es lo que hace referencia, por tanto, a cualquier tipo de hostilidad psicológica y física entre cualquier miembro de la unidad familiar, en ese sentido, ¿no? Abuelo, abuela, hermano, hermana, tío, tía, madre también y el padre, quien sea. Esta lacra que tenemos, porque a fin de cuentas es una lacra, también es verdad y es cierto que vamos, no quiero ser pesimista, pero intento ser realista, ¿de acuerdo? Que son dos conceptos distintos, pero la realidad es esta, es que ha existido, existe y lamentablemente, no quiero ser derrotista, pero va a existir, va a existir. ¿Eh? Pero del mismo modo que también existe incluso violencia de género a la inversa, mujeres que de alguna manera también desarrollan conductas hostiles y agresivas, físicas y psíquicas, evidentemente contra la figura del varón. Menos conocidas porque por cuestiones, digamos, socioculturales hace que de alguna manera la punta del iceberg sea más estrecha, digamos, la forma más conocida, en el sexo masculino, perdón. En cambio, la punta del iceberg en relación al sexo femenino es mucho más alta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se dan más a conocer. Entonces, claro, como bien dices, y muy acertadamente lo has puesto sobre la mesa, Nadia, es que a fecha de hoy, la violencia de género aparecen mucho más casos. ¿Y por qué aparecen más casos? Pues porque de alguna manera la legislatura o la legislación, digamos, al menos española, y seguramente posiblemente también en México, perdón que la desconozco, pero bueno, entiendo que sí, es porque sale más a reducir, ¿no? Sale más a Claro. reducir. ¿Y por qué salen más a reducir? Pues porque la mujer ya tiene menos miedo, porque la mujer ya es más independiente, cosa que hace años atrás era menos independiente me refiero a nivel económico y a nivel de profesional, me refiero, porque de alguna manera los medios de comunicación y las redes sociales
son como un mecanismo de pólvora en que hace que la chispa de una noticia ya hace que de una se vaya corriendo por todas las redes sociales y que evidentemente por todo el ámbito del planeta, a fin de cuentas, y todo el mundo es conocedor. Sí que se sabe que se conocen más casos, evidentemente, y en contraposición a años atrás, pero vamos a hacer un poco de historia, y modo de decir, al menos en España, lo que hoy en día se conoce, igual que en México, el concepto de violencia de género, al menos en España se consideraba como entonces la denominación, el concepto de delitos contra el pudor, si es agresión sexual, o el crimen pasional, ¿no? Es decir, porque a fin de cuentas, entre comillas, el sujeto que desarrolla lo de crimen pasional o lo que es la violencia de género es aquello de que siempre aplica el pensamiento, que es una distorsión cognitiva, Sí, de que la maté porque era mía, o si no es para mí, sí, no es sí, de sí, nadie, ¿no? ¿Me exacto. explico? Correcto, el macho, por así decir, ¿no? El concepto de macho. Pues bien, esto voy a decir y repito, y sin ánimos de ser ni derrotista ni pesimista, sino intento describir lo que es la realidad, cruda realidad, lamentable, de que ha existido, existe y existirá siempre. Claro, ¿qué pasa? Que los operadores jurídicos y los operadores que intervienen a efectos de poder, digamos, intervenir desde un punto de vista psicoterapéutico y judicialmente sobre este tipo de perfil de sujetos, se van a encontrar desde personas que presentan distorsiones cognitivas relacionadas con el concepto de la figura de la mujer, o bien sujetos, y esto viene, digamos, influenciado por cuestiones socioculturales del ambiente donde se ha familiarizado, que es evidentemente el núcleo familiar, y incluso en el ambiente social, pero incluso hay sujetos que lamentablemente, debido a raíz de su trastorno mental, ya sea un trastorno paranoide de personalidad, trastorno psicótico, trastorno incluso de tipo bipolar, pues evidentemente puede perpetrar el alcance de una violencia de género con posibles consecuencias fatales de tipo mortal, incluso de tipo mortal, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que nos encontramos a fecha de hoy y por tanto, sin augurar, digamos, una perspectiva de futuro que sea positiva, que ojalá estuviera a mi disposición poderla decir, pero creo yo que no voy a poder, yo evidentemente no lo voy a conseguir, pero si no lo consigo yo, tampoco lo va a conseguir nadie. Y no quiero ser, vuelvo a decir, repito y reitero, sin ánimos de ser derrotista ni pesimista, pues nos vamos a encontrar con muchas casuísticas análogas y homólogas tanto como a fecha de hoy como a fechas futuras y posteriores en el ejercicio de nuestra profesión como psicólogos y o psiquiatras forenses. Doctor, eh, para ir como dándole fin a este tema, sobre todo de la violencia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde nuestra trinchera como psicólogos forenses que pues básicamente vemos todos estos casos y más y como bien lo dijiste, hacia hombres, hacia mujeres, hacia niños, hacia todo mundo? O sea, nosotros somos conscientes de todos los tipos de violencia porque trabajamos con ella. ¿Qué podríamos hacer desde la prevención ante la violencia que se está viviendo hoy en día? Claro, desde nuestra trinchera. Me parece que los asuntos que nos llegan son como ya pasó y vamos a hacer algo, ¿no? Ya pasó y está la ley y tal, pero para prevenir, ¿tendríamos cabida en eso? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Qué podríamos hacer? Claro, a ver si me hace difícil poder explicar esta pregunta, poder digamos, contestarte a esta pregunta, Nadia, porque yo en mi caso, como psicólogo forense, yo me encuentro que por mi actividad profesional, yo me encuentro que evalúo al sujeto, ya sea por presunto agresor como presunta víctima, más habitualmente presunto agresor, que es mi actividad profesional eh, primordial con relación a las casuísticas que se me presentan, y luego voy a sala de justicia y declaro al informe pericial que yo he emitido. Y a partir de aquí, de alguna manera, después son otros profesionales que intervienen con relación a el tipo de intervención psicoterapéutica, que evidentemente si es un tema penal y por tanto de tipo penitenciario, ya se encarga la Junta de Tratamiento. Por tanto, yo no elaboro ni ejecuto, digamos, ningún tipo de intervención preventiva, ni mucho menos. Lo único que puedo es explicarte desde un punto de vista, digamos, más genérico, ¿no? Desde un punto de vista más genérico, pues la prevención, evidentemente, radica sobre todo y de forma fundamental es en el núcleo familiar, es decir, un buen, digamos, proceso de socioeducativo hacia los menores, hacia los hijos, evidentemente, por parte de los padres, que evidentemente viene ayudado por la figura
del centro académico escolar en el que se desarrolla este menor, ¿de acuerdo? Por tanto, el centro escolar viene a ser un elemento importante, no solamente de forma individual, sino que ayudado por la unidad familiar. La unidad familiar, evidentemente, que es la que favorece, digamos, lo que es la educación de los menores desde un punto de vista más informal en cuanto al desarrollo de hábitos y de capacidades y de actitudes, digamos, del día a día o de la sociedad en general, y luego ya es la escuela a la que se dedica a hacer una educación formal, de alguna manera de contenidos, evidentemente, y también de actitudes, para que se desarrolle en el contexto de, digamos, psicosocialmente con el resto de sus iguales, de sus amistades. Que luego va desarrollando, digamos, evidentemente a lo largo de los años su juventud y luego su adolescencia, su juventud, y se va desarrollando. Y luego, evidentemente, los elementos preventivos del resto de las, digamos, de los contextos sociales en los que se desarrolla nuestra humanidad, a fin de cuentas, ¿no? Que si los centros, digamos, pues, a los que se adscribe el sujeto pues, deportivos, a las universidades, al trabajo, ¿no? Y luego ya, evidentemente, las amistades. Por tanto, el elemento preventivo que tenemos que hacer, y sobre todo ya partiendo desde la base justamente de lo que lamentablemente está ocurriendo recientemente en Estados Unidos, recientemente, porque salen a conocerse ahora recientemente, pero han existido incluso desde los años 50, años 60, ¿no? Casuísticas de sujetos que entran en universidades y se lían a pegar tiros, ¿no? En ese sentido, a los estudiantes de las universidades. Son casuísticas que hoy en día ahora salen a reducir de forma muy habitual, lamentablemente para la población estadounidense, ¿de acuerdo? Pero que ya han existido en otras ocasiones. Si ponemos Google y ponemos Wikipedia, se ve toda una relación de casuísticas que han existido a lo largo de muchos años, ¿de acuerdo? El famoso síndrome de Amok, en ese sentido. Pues bueno, pues el elemento preventivo, uno de los elementos preventivos para este tipo de casuísticas más en concreto, pues evidentemente es intentar evitar el fácil acceso a las armas, cosa que, por ejemplo, al menos en España está muy legalizado, está muy perseguido tener armas, si es que de alguna manera pues, el sujeto no desarrolla una función policial, por ejemplo, ¿no? Pero el ciudadano de a pie, normal y corriente y moliente, si me permite la expresión coloquial, no tenemos acceso a las armas. Yo no tengo ninguna arma en mi casa. ¿Me explico? En cambio, los Ujú. estadounidenses sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se van al supermercado y a la tienda de al lado, que es una armería, y se la compran, ¿no? Bueno, pues una cuestión sociocultural, sí, evidentemente, claro, evidentemente, la sociedad norteamericana no es la misma que española y entiendo que también, en parte, tampoco es la misma que la mexicana, en ese sentido, ¿no? Por así decir, ¿no? Pero es una cuestión, son, digamos, matices, vuelvo a decir, socioculturales que hacen que de alguna manera, pues, las casuísticas que se llegan a conocer relacionadas pues, con lo que acabo de expresar en Estados Unidos, pues vienen derivadas por este tipo de circunstancias que en España no ocurre, justamente, ¿no? Y en México, permíteme mi indulgencia o, digamos, mi impericia o mi ingenuidad, pero creo yo que también no no vais por este mismo estilo digamos, que los estadounidenses, ¿no? ¿Me explico? Que a lo mejor alguna casuística sí que habrá, pero muy puntual Sí. o muy aislada. Yo, por ejemplo, en mi caso profesional, intervine en un caso de un señor que cogió una escopeta y mató el mismo día a 4 personas. Que mató al empresario y al hijo del empresario, y luego se fue a un banco y mató a una cajera y mató al cajero, o sea, 4 personas. Pues bueno, son casos muy puntuales que se dan. Y ese caso lo perité en el año 2000. Bueno, el hecho fue en 2010 y el juicio fue en 2012. O sea, ya han pasado pues 12, 10 años han pasado, ¿no? Desde entonces, bueno, desde entonces no. En 2019 tuve otro caso, de un chico que practicaba la caza menor en el campo y lamentablemente cogió la escopeta y mató a 2 agentes rurales que trabajaban por el bosque y sin mediar palabra, sin conocerlos, para nada. Los agentes rurales le hicieron el alto y dijeron, oiga, deponga el arma, y él, sin mediar ningún tipo de palabra, se giró hacia ellos y le propinó 2 cartuchos de bala en el tórax y en la cara de ambas víctimas, ¿no? Y los mató, ¿no? Son Ujú. casos muy puntuales, pero Sí. suceden, evidentemente, ¿eh? Así es. Doctor, pues muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Por favor. Creo que nos quedamos sumamente interesados por los libros que nos está contando. Es algo que de hecho no había pensado, ¿no? Como esa eh, repetición quizá de algunos síntomas, signos dentro del historial
psicológico de las personas, sobre todo de estas personas que ya han cometido algún ilícito. Entonces me parece sumamente importante. Muchísimas gracias por darnos como esta premisa de estas obras y pues bueno, le agradecemos muchísimo la intervención y la colaboración con el Noticiero Nacional. Es un honor para nosotros tenerlo. Y bueno, sin más que decir, pues vamos a dejar todas las redes. Hay algunas redes que quisiera... Sí, tengo mi página web, que es www.psicologialegal.com, y si alguien quiere contactar conmigo, pues tiene mi correo electrónico que está puesto en la página web, que es info@psicologialegal.com, o mi propio particular, que es Tifón, con 2 Fs, Tifón, que es mi apellido, tifón@psicologialegal.com. Cualquier cosa a vuestra disposición. Y Nadia, encantado de haber estado con vosotros, contigo Nadia, y espero que sea de interés para los usuarios, los oyentes, y la gente que de alguna manera pues tenga motivación y tenga interés en este, pues, para mí, maravilloso campo. Digo maravilloso entre comillas, que tampoco es que sea maravilloso, que se me entienda profesionalmente hablando, Sí, ¿no? sí. Que sea, al menos yo le pongo mucha motivación, me gusta, disfruto con lo que hago. De hecho, no trabajo, porque yo trabajo en lo que trabajo, porque tengo que poner la etiqueta del trabajo, pero para mí no es un Sí. trabajo, para mí yo disfruto en este trabajo, ¿no? Y bueno, a vuestra disposición, encantadísimo de haber estado con vosotros para el noticiero Nacional. tu medio de comunicación, y para ti un placer y haber contactado contigo. Muchísimas gracias. Creo que estamos en la misma sintonía todos los que colaboramos y trabajamos en el noticiero. Lo hacemos con todo el gusto, ¿no? Igual no es un trabajo, es todo un placer, pero muchísimas gracias y los esperamos en la nueva emisión del Noticiero Nacional, esta nueva temporada con expertos en las ciencias forenses. Muchas gracias. Esto fue el Noticiero Nacional, periodismo honesto.